Bien, muchachos, vamos a iniciar con lo que son las clases de reposición de lo que es fisiología gastrointestinal. La fisiología gastrointestinal es una de los aparatos en la cual la fisiología no es muy compleja, es una de las más sencillas, ya que los procesos se van repitiendo durante todo el tubo digestivo y tienen procesos en común. ¿Y de qué? ¿Cuáles son esos procesos en común? Todo el sistema gastrointestinal tiene tres procesos fisiológicos básicos o elementales. El primero, que es la digestión, el segundo, que es la absorción, y el tercero, que es la secreción. Estos tres procesos fisiológicos se van a dar sobre todo para la obtención y generación de desechos. O sea, este es el balance que tiene o que realiza el sistema gastrointestinal. Obtención de nutrientes y al mismo tiempo eliminar todo lo que no se ha podido obtener y eliminar muchos de los desechos o productos metabólicos que no nos sirven. La digestión a grandes rasgos simplemente es destruir moléculas, destruir polímeros grandes y convertirlos a monómeros. Muchos de esos monómeros son los nutrientes. La absorción es el paso de esos nutrientes de la luz intestinal hacia la circulación, y la secreción nos va a ayudar a eliminar desechos junto con todo lo que no se haya podido digerir ni absorber. Ahora vamos a explicar mucho mejor esos tres procesos fisiológicos. La digestión, como les dije, es simplemente agarrar un polímero grande, una molécula grande, en este caso puede ser cualquiera de los macronutrientes, y catabolizarlo o destruirlo a sus monómeros más simples. Por ejemplo, digamos que esto es una proteína. ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Los aminoácidos. Si esto fuera un hidrato de carbono, ¿cuáles serían sus monómeros? Los monosacáridos. Y si fueran lípidos, serían ácidos grasos. De una molécula grande a pequeño. De grande a pequeño. Luego tenemos el proceso de absorción, que hemos dicho, esos monómeros que ya hemos conseguido, esos monómeros simples, que saben que tienen que pasar de la luz del intestino hacia la circulación. Ese es el proceso de absorción. De la luz del intestino hacia la circulación. Luego tenemos el proceso de secreción. El proceso de secreción es que se va a agarrar todo lo que es de la pared intestinal o la pared del tubo digestivo, se va a secretar hacia la luz del tubo digestivo. Todo lo que es pared del tubo digestivo secreta hacia la luz. La absorción era de la luz hacia la circulación. Y la secreción es de la pared del tubo digestivo hacia la luz del tubo digestivo. De la pared hacia la luz. De la luz hacia la circulación. Aquí tenemos tres alimentos que todos en alguna vez en su vida han debido comer. Tenemos una moneda, una empanada y pasto. Estos tres alimentos nos van a ayudar a entender de mejor manera los tres procesos fisiológicos básicos. Empezamos por la digestión. Existen dos tipos de digestión, la digestión mecánica o la digestión física y la digestión química. Digestión física es lo que ustedes mastican, digestión química ya es todo el proceso de enzimas que va a utilizar nuestro cuerpo para degradar esos alimentos. En caso de la moneda, ¿podemos hacer digestión mecánica? Dependiendo de la fuerza, no sé. Todo es posible en esta vida, pero mayormente no. Digestión química tampoco, porque no tenemos las enzimas necesarias para desintegrar esta moneda en sus monómeros más sencillos. Recuerden que pese a que esta moneda es un sólido, igual es un componente químico, está hecho de puras moléculas químicas, pero nosotros no tenemos las enzimas necesarias para degradar esta moneda. Entonces, en este caso no se podría hacer digestión. En caso de una empanada, sí podríamos hacer digestión, tanto física como química, porque tenemos los elementos necesarios para realizar ese tipo de digestión. En cuanto a pasto, podemos realizar una digestión física, pueden destrozar tranquilamente el pasto y convertirlo a monómeros, a moléculas más simples. Y también tenemos algunas enzimas que nos van a ayudar o nos van a colaborar con la degradación de este alimento. Evidentemente no de manera completa, pero sí podríamos hacer una digestión. El otro proceso es la absorción. La absorción. Esta moneda no hemos podido digerir, por ende no lo hemos convertido en monómeros sencillos. Entonces no se va a poder absorber por el tamaño gigantesco de esta molécula. No puede pasar hacia la circulación. Entonces no se realiza la absorción. En caso de la empanada sí la hemos degradado a sus monómeros más sencillos. O sea, esto ya está en forma de aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. Ya puede atravesar de la luz del intestino hacia la circulación. En cuanto al pasto, no va a poder ser absorbido de manera completa. Recuerden que el pasto también tiene otro hidrato de carbono que es enérgicamente útil para un ser vivo, que es la celulosa. Pero nosotros no tenemos los receptores ni las enzimas necesarias para poder absorber ese monosacárido. Por ende, sí es enérgicamente, sí nos serviría para poder generar energía, pero como no tenemos los receptores ni las enzimas necesarias, no podemos absorber
esa celulosa. Sí podemos absorber otros monosacáridos similares, como la glucosa, la lactosa, sacarosa, etc. Y el último proceso, la secreción. Se va a secretar sustancias para poder ayudar al tránsito de esta moneda en el tubo digestivo. Sí, al ser reconocido como cuerpo extraño, el sistema digestivo, especialmente los intestinos, van a empezar a eliminar o a secretar agua, moco, lo cual va a facilitar su eliminación del tubo digestivo. Entonces, en este caso sí se va a cumplir ese proceso fisiológico en el caso de la moneda. En caso de la empanada, igual se va a secretar, tanto se va a secretar enzimas para ayudar a la digestión y absorción, como se va a secretar agua y otros componentes para mejorar su tránsito, su metabolismo a través del tubo digestivo. Entonces, este igual va a llevar a cabo lo que es la digestión. Luego tenemos lo que es la secreción en lo del pasto. Igual, pese a que no ha podido ser absorbido, va a funcionar igual que la moneda. Se va a empezar a secretar moco y agua para acelerar el paso de esas sustancias que no hemos podido absorber para su eliminación. Entonces, en caso de muchos, el principal proceso que siempre se va a cumplir es casi la secreción. Nuestro sistema gastrointestinal siempre está secretando sustancias que favorecen tanto la digestión, la absorción como la eliminación de desechos. Continuando, para que esos tres procesos fisiológicos se cumplan de manera adecuada y para que todo el sistema gastrointestinal cumpla sus funciones, se necesitan varios requisitos. El primer requisito es que haya un tránsito completo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo alimento que ingresa tiene que ir desde la boca hasta el ano. No se puede saltar ninguna región. Tiene que entrar por la boca, seguir por el esófago, entrar al estómago, del estómago pasar al intestino delgado, del intestino delgado al intestino grueso y finalmente ser evacuado por el ano. Tiene que seguir todo ese conducto para que haya un funcionamiento adecuado del sistema gastrointestinal. Por ejemplo, si saltamos la boca y empezamos a colocar alimentos sólidos directamente al estómago, el estómago posiblemente no los pueda digerir porque necesitábamos la digestión mecánica o la digestión física que realiza la boca. Ahora, digamos que se los colocamos triturado porque se puede hacer eso, se puede colocar directamente alimento o nutrición directamente a través del estómago. Pero aún así, la boca producía enzimas y el esófago producía moco que ayudaban al mejor metabolismo, a la mejor digestión del mejor funcionamiento de todo lo que es el sistema gastrointestinal. Así que el principal requisito para que haya un buen funcionamiento no quiere decir que si ponemos alimento directo aquí deje de funcionar. Igual va a funcionar, pero no va a funcionar en condiciones óptimas, no va a estar al 100%. Para que esté al 100% tiene que haber un tránsito completo. Luego se tienen que cumplir los procesos de secreción y digestión y absorción. Estos tres procesos ya los conocen, ya les he explicado lo que es digestión, absorción y secreción. Cuando falla uno de estos tres procesos, vienen patologías destinadas a cada uno de estos tres procesos. Existe lo que es maldigestión, lo que es malabsorción. Maldigestión y malabsorción se parecen mucho, pero no son igual. Maldigestión quiere decir que no podemos digerir un alimento. Pongamos el ejemplo de la empanada anterior, que hemos comido una empanada, sabemos que nuestro cuerpo tiene esas enzimas para digerir esa empanada, pero por algún proceso patológico esas enzimas se han eliminado o están ausentes. Entonces, por más que ya hayamos comido eso, si hay una mal digestión, quiere decir que no tenemos las enzimas necesarias para digerir los alimentos. Por ende, va a pasar igual que la moneda. La moneda, ustedes se la comen, como no podemos digerirla ni absorberla, al final se elimina tal cual entró, en su forma sólida. Si tuviéramos mal digestión de algún tipo de alimento, ese alimento igual entraría y no tendría un cambio, no se digeriría ni se absorbería. Mala absorción quiere decir que se ha podido digerir, se ha podido convertir esa molécula o ese polímero grande a sus monómeros simples, pero por alguna razón no se ha podido absorber, no ha podido pasar de la luz del intestino hacia la circulación, posiblemente porque no haya los receptores necesarios o porque haya una lesión a nivel del intestino. Y la secreción, igual existen muchos procesos patológicos donde la secreción está alterada. Puede que haya un déficit de secreción, o sea, no se está secretando bien. En este caso vamos a poner simplemente con el agua. Si no se secreta suficiente agua, ¿qué pasa? Puede venir lo que es el estreñimiento. Y si se secreta exceso de agua, vendría lo que son las diarreas. Entonces, estos procesos, si bien son fundamentales, son los tres procesos fundamentales fisiológicos, también son de los que más patologías se encuentran o de los que más patologías van a ir ligadas. Luego tenemos otro requisito que es la circulación. De nada nos sirve que haya habido un tránsito completo, que se haya digerido, que se haya absorbido, que se haya secretado durante todo ese proceso, si no hay circulación sanguínea que va a transmitir todos esos nutrientes al resto del cuerpo. El sistema gastrointestinal solo tiene la función de absorber o obtener nutrientes del medio externo
a través de reacciones enzimáticas, pero la circulación es la encargada de transportar o movilizar todos esos nutrientes a distintas regiones del cuerpo. Y lo último que tiene que haber como requisito es que haya un control adecuado de todo lo que es el sistema gastrointestinal. Todos estos procesos y el sistema gastrointestinal se caracteriza por estar bien sincronizado. Ninguno de estos procesos puede ser alterado. Si el alimento está entrando por la boca, el ano no puede estar empezando a funcionar o el estómago ya a secretar directamente todo lo que son los ácidos grasos. Todo está sincronizado para que todo siga un curso, como vamos a ver posteriormente. Este control tiene dos tipos de controles, un control nervioso y un control hormonal, que va a ser a lo que nos vamos a dedicar a la clase de hoy, a estudiar con más detalle estos tipos de control. Aquí tenemos a grandes rasgos todo lo que son los componentes del sistema gastrointestinal. Primero tenemos todos los componentes de lo que es el tubo digestivo. ¿Cuáles son los componentes del tubo digestivo? Pues tenemos a la boca, que es el primer componente, puede realizar digestión física, química. Tenemos al esófago, que realiza funciones de transporte y evita mucho de lo que son las patologías. Tenemos al estómago, que va a ser el principal encargado de lo que es la digestión. Tenemos al intestino delgado, que es el principal encargado de lo que es la absorción. Y luego tenemos al intestino grueso, que igual es el principal encargado de lo que es secreción. Y llega hasta el ano. Entonces, repasando rápido lo que son los componentes del tubo digestivo. Son la boca, el esófago, estómago, intestinos, delgado, grueso y el ano. Aparte tenemos otros órganos accesorios, incluso glándulas accesorias que van a ayudar o van a colaborar al funcionamiento adecuado del sistema gastrointestinal. Esto ya es componentes del sistema gastrointestinal, que son las glándulas parótidas, salivales, hígado, páncreas, vesícula y todo órgano que quiera colaborar en lo que es el metabolismo de los alimentos. Si hablamos de tubo digestivo, solo estamos hablando de boca, estómago, esófago, intestinos y ano. Si estamos hablando de todo lo que es sistema gastrointestinal, ahí ya también puede entrar lo que son hígado, páncreas, otras glándulas anexas y lo que es la vesícula biliar. Ahora, vamos a estudiar, haciendo un corte a cualquier nivel de todo lo que es el tubo digestivo, vamos a estudiar lo que es su histología. La histología del sistema gastrointestinal es igual bastante sencilla, solo tiene 6 capas. El entender estas 6 capas nos va a poder ayudar a entender mejor cómo funcionan los sistemas de control, cómo funciona el sistema hormonal y cómo funciona el sistema muscular. La primera capa o la capa más externa, vamos a ir de afuera hacia adentro. La capa más externa es la capa serosa, esta es la que cubre toda la superficie externa del tubo digestivo. Inmediatamente después de esta capa serosa tenemos dos capas musculares, la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. La longitudinal quiere decir que sus fibras o sus haces musculares se encuentran en dirección longitudinal. Y la capa circular quiere decir que está envolviendo lo que es todo lo que ya sería el tubo digestivo. Luego tenemos la capa siguiente después de lo que es las capas musculares, que sería la capa submucosa. Después de la capa submucosa viene ya propiamente dicha lo que es la capa mucosa. Y dentro de la capa mucosa, o sea, entre su espesor de la capa mucosa, tenemos otra capa muscular, que es la capa muscularis mucosae. Esta capa muscular es importante para todo lo que es secreción de las glándulas que se encuentran en la capa mucosa. Y ya estas serían las 6 capas. Todo lo que está aquí al centro viene a ser lo que es la luz del tubo digestivo. O sea, por aquí pasa todo el alimento. Ahora aquí tenemos la imagen que tienen ustedes igual en su libro y vemos todas las capas. Tenemos que aquí la capa más externa es la capa serosa. Luego vienen dos tipos de capas musculares, la longitudinal y lo que viene a ser la circular, que sería hasta ahí. Luego viene lo que es la capa serosa. En la capa serosa, como ven, ya hay glándulas secretoras. Luego tenemos a la mucosa, la capa mucosa, que sería todo esto que es rosado. Y dentro de la capa mucosa tenemos a la muscularis mucosae, que como ven también va a tener pequeñas glándulas secretoras y aparte va a tener muchos de lo que son los epitelio o receptores nerviosos sensitivos. Recordando, ahí están las 6 capas en el orden que tienen que aprender. Tienen primero la serosa, luego la muscular longitudinal, luego la muscular circular, la submucosa, la mucosa y dentro de la mucosa tenemos a la muscular mucosae, muscularis mucosae. Ahora vamos a entender cómo es el sistema o el funcionamiento muscular del sistema gastrointestinal. Recuerden que en todo lo que era en sus capas teníamos dos capas musculares, una muscular longitudinal y una muscular circular. Aquí tenemos unas muscular. Unas muscular simplemente es el conjunto de múltiples fibras musculares.
este va a cambiar su dirección y va a formar uno de estos capas. Si se dirige de manera longitudinal, esa es la muscular longitudinal. Y si encuentra o tiene una forma o una apariencia circular, entonces la muscular circular. Estas dos capas, tanto la longitudinal y circular, están comunicadas. O sea, ambas, pese a que tienen orientaciones distintas, están ampliamente comunicadas. Si una se contrae, inmediatamente la otra se va a contraer. Esto se da gracias a uniones en hendidura. ¿Qué son las uniones en hendidura? Hagamos que aquí hay dos células. Estas son dos células esquematizadas, simplemente aquí es su membrana, su núcleo, etc. ¿Qué pasa cuando entran los electrones o los electrolitos para generar impulsos nerviosos o contracción muscular? Entonces, en una célula normal, esas tienen que entrar y generan el impulso o generan el movimiento. Y para comunicarse a la otra célula tendrían que salir, cambiar de dirección y volver a entrar. Técnicamente tendrían que pasar dos membranas. Esta membrana, salir y volver a entrar. Entonces eso retardaría la comunicación. Y las uniones en hendidura son precisamente estos canales que atraviesan las dos membranas de células aledañas. O sea, de dos células que están lado a lado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente pasan todos los electrolitos por ahí. Esto facilita o ayuda a la conducción de los impulsos eléctricos. Por ejemplo, entra un impulso eléctrico, llega a esa fibra muscular y entonces inmediatamente, gracias a las uniones en hendidura, el impulso se va a desplegar inmediatamente y todo el músculo se va a contraer. Y no importa dónde ingrese el impulso nervioso, si ingresa, por ejemplo, ahí tenemos otro impulso que ha ingresado, igual inmediatamente todo el haz muscular se va a despolarizar y el músculo se va a contraer. No importa si entra por aquí, por aquí, por aquí, las uniones en hendidura permiten esa rápida comunicación de haz muscular a otro haz muscular, de fibra muscular a fibra muscular. Ahora, en cuanto a todo lo que son movimientos de despolarización o movimientos de electrolitos, tenemos dos tipos de ondas, las ondas lentas y las ondas rápidas. Para entender estos tipos de ondas necesitamos este gráfico. Recuerden que toda célula tenía un potencial de acción, un potencial o al nivel en que tiene que llegar su carga eléctrica para generar una acción. En este caso del músculo, para generar una contracción. ¿Cuál es ese impulso en el músculo gastrointestinal o ese potencial? Es negativo 40. Quiere decir que cuando el potencial llega a negativo 40, este músculo se va a contraer. ¿Y cuál es su potencial de reposo? Su potencial de reposo se encuentra entre más o menos menos 60. Menos 60 es su potencial de reposo. Y cuando se hace lo suficientemente positivo para llegar a menos 40, entonces se contrae. Y aquí vienen lo que son las ondas lentas, las ondas rápidas. Estas ondas lentas y ondas rápidas hacen referencia al movimiento de electrolitos. Movimientos lentos, movimientos rápidos de electrolitos. Recuerden que para generar todo lo que era el potencial de acción, había un movimiento rápido de electrolitos. Una vez que se alcanzaba el potencial de acción, los electrolitos entran de manera acelerada a la célula y al mismo tiempo salen para volver a su potencial en reposo. Y en el potencial de reposo los canales son lentos. Ahora, las ondas lentas, ¿cuáles son? Son estas ondas. Son esos pequeños movimientos de electrolitos no muy significantes que simplemente hacen variar el potencial de acción entre unos 5 a 15 milivoltios. Quiere decir que están subiendo 5 hasta máximo 15 milivoltios. Digamos, estaba su potencial en reposo, han subido hasta menos 15. Entonces quiere decir que estaría más o menos por negativo 55, negativo 45 el potencial. Todavía no genera un potencial de acción, simplemente es ese flujo de electrones. Entonces al músculo, entrando con esas ondas lentas, simplemente al músculo lo tienen ahí, listo para contraerse, pero todavía no hay un potencial de acción. Pero en algún momento esas ondas lentas, una de esas ondas lentas, sube lo suficiente. Por ejemplo, todas estas siguen siendo ondas lentas, pero esta subió un poco más. ¿Y a dónde llegó? Hasta negativo 40. Entonces, en ese momento se desencadenan lo que son las ondas rápidas o las ondas en espiga. Aquí hay movimiento acelerado de electrolitos. Ya se ha generado el potencial de acción y luego vuelve simplemente a hacer ondas lentas. Mayormente eso se produce cuando llegan a negativo 40 milivoltios. Ahí estamos viendo cómo entra una onda en espiga y cuando entra esta onda en espiga lo que pasa es que el músculo se contrae y luego vuelven las ondas lentas y se vuelve a relajar. Ese es todo el proceso que técnicamente vendría a generar lo que es el peristaltismo en el sistema gastrointestinal. Las ondas lentas van poco a poco moviendo ligeramente el potencial de acción entre negativo a, entre 5 a 15 milivoltios y una de esas ondas lentas llega a negativo 40 milivoltios y ahí se desencadena recién las ondas en espiga o ondas rápidas que generan el potencial de acción.
¿Qué características tienen estas ondas lentas, ondas rápidas o movimientos de electrolitos? En las ondas rápidas se caracteriza porque el principal electrolito de generar la contracción es el calcio. O sea, el que va a generar todo lo que es el potencial de acción y lo va a controlar, lo va a regular, es el calcio. Recuerden que el principal electrolito en las otras células, especialmente células nerviosas, era el sodio, porque era más positivo. Pero al ser el calcio que no es tan positivo, entonces va a hacer que esta contracción dure más. Recuerden que los impulsos nerviosos en las neuronas tienen que ser rápidos, o sea, es una comunicación rápida. Pero cuando hablamos de peristaltismo no queremos que sea rápido, no queremos que sea una contracción casi imperceptible, sino que queremos que sea una buena contracción. Por eso utilizamos al calcio, que lo va a hacer más duradera la contracción. Todo eso ha durado gracias al calcio. Y por el contrario, más bien las ondas lentas van a depender del sodio, pero van a depender de movimientos ligeros del sodio, porque si el sodio entra en gran cantidad va a generar potenciales de acción rápidos. Esto se puede generar en situaciones patológicas donde el sodio entra de manera rápida y el músculo pierde esa coordinación, empieza a contraerse de manera rápida. Pero cuando está bien regulado, el sodio entra en pequeñas cantidades y genera estas fluctuaciones de 5 a 15 milivoltios, hasta que en un proceso de esos entra un poco más de sodio y ¡pum!, abre los canales de calcio y los canales de calcio empiezan a generar los impulsos. Esto es similar a lo que pasa en la mayoría de los músculos del cuerpo. No en todos los músculos sigue este mecanismo, pero es muy similar. Ahora, ¿qué pasa cómo se denomina cuando el potencial va haciéndose más positivo y cuando se denomina cuando se está haciendo más negativo? Cuando se va haciendo más positivo se llama despolarización. Se está despolarizando, está perdiendo su carga la célula, en este caso la fibra muscular. Y cuando se hace más negativo se está hiperpolarizando, está cargándose más, en este caso negativamente. Esto es importante porque hay situaciones en que la musculatura del sistema gastrointestinal se despolariza, quiere decir que es más ligera o es más fácil hacer que haya una contracción. Porque si antes el potencial de reposo era menos 60, cuando se despolariza ahora el potencial de reposo es menos 50. Entonces es más fácil que una de estas ondas lentas llegue a 40 y genere la contracción. Pero cuando se hiperpolariza, quiere decir que estamos hablando de que en vez de que el potencial de reposo sea negativo 60, podría ser negativo 70. Entonces la posibilidad de que una de estas ondas lentas llegue a negativo 40 es más rara, va a costar más. ¿En qué casos la musculatura de las fibras musculares se despolarizan? O sea, ¿en qué caso es más fácil hacer que haya una contracción muscular en el intestino? Pues cuando hay una misma distensión, cuando el intestino siente o está cargado, cuando especialmente todo el tubo digestivo está distendido por la comida que hay ahí, entonces las células se despolarizan, están listas para en cualquier momento contraerse. Y eso es lo que genera el peristaltismo normal que hay en el cuerpo. Aparte hay hormonas como la acetilcolina que favorecen esta despolarización, hace que sea más fácil generar una contracción muscular. Esta acetilcolina principalmente está controlada por lo que es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a ser, por medio de la acetilcolina, que las células se despolaricen, por ende que sea más fácil que haya una contracción a nivel de la musculatura del tubo digestivo. ¿Y qué sustancias o en qué casos se hiperpolariza? ¿En qué casos es más difícil hacer que haya una contracción a nivel del intestino o del tubo digestivo? Pues en caso de dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. Ambas hormonas están controladas por el sistema nervioso simpático. Estas dos hormonas van a hacer que el potencial en reposo, en vez de ser menos 60 o menos 50, sea entre menos 60 y menos 70. Entonces es más difícil de contraer o de que haya una contracción muscular. Recuerden, la acetilcolina favorece la despolarización y está controlada por el parasimpático. La adrenalina y noradrenalina generan una hiperpolarización y están controladas por el sistema nervioso simpático. Continuemos. Tenemos ahora lo que es el control nervioso, cómo está controlado todo este sistema gastrointestinal. Recuerden que el sistema nervioso autónomo tenía tres componentes. Tenía al sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Eran tres sistemas que no estaban fuera de nuestro control. Nosotros no podemos controlar ni al simpático, parasimpático ni al entérico. En el que nos vamos a centrar hoy es en el sistema nervioso entérico, que es propio de todo lo que es el tubo digestivo o todo el sistema gastrointestinal. Solo está en el tubo digestivo, no está en otra parte. No hay otras fibras nerviosas entéricas en otra parte que no sea el sistema, que no sea en el tubo digestivo. Aquí tenemos una parte de lo que es el tubo digestivo. Aquí están todas las capas
que habíamos dicho histológicas. Esta es la serosa, estas fibras que están en dirección longitudinal son la musculatura longitudinal, esta es la musculatura circular, aquí tenemos a la submucosa y todo lo que sería rosado sería la mucosa. Estos pequeños cuadritos representarían a todo lo que es la muscular mucosae. Entonces aquí tenemos toda una pared del tubo digestivo. Estas estructuras verdes que ven aquí son glándulas que se encuentran ya desde la submucosa y que están rodeadas por lo que son las fibras musculares de la muscular mucosae. Todas estas son las capas histológicas: serosa, longitudinal, circular, submucosa, mucosa y muscular mucosae. Ahora, ¿dónde está el sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico se va a dividir en dos plexos, en el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El sistema nervioso entérico va a controlar todo lo que es el tubo digestivo, todo lo que son la pared del tubo digestivo, gracias a estos dos plexos, el mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. ¿Dónde está el plexo mientérico de Auerbach? Mientérico, esta parte de mi, hace referencia a los miocitos. Está todo lo que es la capa muscular. Está entre la capa muscular longitudinal y la capa muscular circular. Ahí se encuentra el plexo mientérico de Auerbach. Entonces el de Auerbach se encuentra en todo lo que es esa capa muscular. Al encontrarse en esta capa, ¿qué creen que va a realizar o qué funciones creen que va a realizar? Pues va a realizar todo lo que es la contracción y se va a encargar de todo lo que es el peristaltismo. Este plexo mientérico de Auerbach está controlando eso. No necesita, ustedes no controlan, no piensan en qué momento van a contraer su intestino. El que lo hace o el que está automatizado para hacerlo es el plexo mientérico de Auerbach. Y el plexo submucoso de Meissner, ¿dónde creen que se encuentra? La parte submucosa. Entonces se encuentra sobre todo en todo lo que es la capa submucosa. Esta capa, al encontrarse en esta capa submucosa, va a tener control parcial de lo que es la muscular mucosae y aparte de la secreción de las glándulas. ¿Ven cómo se encuentra recubriendo las glándulas? Entonces el de Meissner principalmente se va a encargar de todo lo que es secreción y el de Auerbach se va a encargar de todo lo que es motilidad. Ahí tenemos, es el plexo mientérico de Auerbach y ese es el plexo submucoso de Meissner. Ahora, como les dije, el de Auerbach va a tener las funciones de todo lo que son los movimientos gastrointestinales. Todo lo que es motilidad gastrointestinal se va a encargar el de Auerbach. Y el de Meissner se va a encargar sobre todo de lo que es secreción y también flujo. Lo que me olvidé es decirles que por toda esta parte submucosa también se encuentran vasos sanguíneos importantes. Entonces, como el plexo submucoso de Meissner se encuentra por esa misma región, también se va a encargar de aumentar o reducir el flujo sanguíneo a nivel de estas capas. Aparte, tenemos otras fibras nerviosas que se encuentran en la parte o en dirección hacia la luz de lo que es el tubo digestivo. Estas son las terminaciones sensitivas. Estas son las que van a permitir que el cerebro también se entere si hay distensión, si no hay distensión, qué es lo que está pasando a nivel de la luz intestinal. Recuerden que si hay distensión favorece la despolarización de las células. Por ende va a ser más fácil generar una contracción. Técnicamente todas estas terminaciones sensitivas van a mandar impulsos ya no al sistema nervioso entérico. Tienen una comunicación, pero principalmente van a mandar impulsos nerviosos hacia la médula al cerebro, y el cerebro va a contestar mandando mensajes, ya sea estimulando el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático. Bien, aquí tenemos a lo que es el sistema nervioso entérico. Es un cerebro, pero no quiere decir que sea el sistema nervioso central, simplemente es una imagen para que entiendan. El sistema nervioso entérico tiene dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach se encarga de lo que son los movimientos gastrointestinales y el plexo de Meissner se encarga sobre todo de lo que es secreción y flujo sanguíneo. ¿Qué pasa cuando estimulamos el plexo de Auerbach? Van a aumentar los movimientos gastrointestinales, se va a contraer o va a haber mayor movimiento de lo que es la musculatura gastrointestinal. Pero a nivel de los esfínteres, todos los esfínteres recuerden que simplemente son musculatura. A nivel de los esfínteres va a haber la acción opuesta, se van a relajar los esfínteres. Imaginen si aumentamos todo el peristaltismo de los intestinos y cerráramos los esfínteres. Estaríamos armando una bomba de presión en nuestros intestinos. Entonces, para evitar eso, cuando nosotros estimulamos el plexo de Auerbach, aumentamos los movimientos gastrointestinales, aumentamos todo lo que es peristaltismo, pero relajamos los esfínteres, para que todo lo que está moviendo el peristaltismo pueda ser evacuado de los intestinos. Y cuando deprimimos, cuando no estimulamos el plexo de Auerbach, pasa lo contrario, hay menos movimientos gastrointestinales, pero los esfínteres se contraen, pasa lo opuesto que cuando estimulábamos. Ahora, cuando deprimimos el plexo de Auerbach, lo que estamos haciendo es disminuir la motilidad, disminuir el peristaltismo y cerrar los esfínteres. Aquí no estamos armando ninguna bomba de presión, no
más bien estamos cerrando los esfínteres y no se están moviendo mucho las asas intestinales. Entonces recuerden, cuando hay estimulación del plexo de Auerbach, hay más movimientos intestinales, hay más peristaltismo, pero hay relajación de esfínteres. Pero cuando lo deprimimos, hay menos movimientos intestinales, pero hay contracción de esfínteres. Ahora, el sistema de Meissner. ¿Qué pasa cuando aumentamos o estimulamos el plexo de Meissner? Hay más secreción y flujo, o sea, se van a secretar más enzimas, se van a secretar más agua, se va a secretar más moco y el flujo sanguíneo va a aumentar. Cuando estamos secretando enzimas, estamos haciendo digestión. Inmediatamente después de la digestión viene la absorción. Para eso necesitamos aumentar el flujo. De nada sirve que digiramos todo y no tengamos a dónde absorberlo. Entonces aumentamos el flujo para que haya una mejor absorción. Y pasa todo lo contrario si deprimimos o dejamos de estimular el plexo de Meissner. Hay menos secreción, hay menos flujo. Esto es sencillo. ¿Para qué hemos hecho este diagrama? Para entender cómo el sistema nervioso va a controlar a este sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es autónomo, es independiente, él solito se autorregula, pero puede ser influenciado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Recuerden, estos tres conforman el sistema nervioso autónomo. El parasimpático y el simpático también pueden estimularlo. ¿Qué pasa cuando el sistema parasimpático estimula o relaciona o se activa junto con el sistema nervioso entérico? ¿Qué va a pasar? Recuerden que el sistema parasimpático era el sistema de relajación y el simpático era el sistema de acción. O sea, este era relajación o descanso y este era de pelea o huida cuando lo activamos. Parasimpático va a estimular el entérico. ¿Y qué va a pasar? Si es el sistema de relajación, cuando nosotros estamos relajados, no tenemos nada que hacer, ¿cómo funciona nuestro sistema gastrointestinal? ¿Qué le va a hacer? Pues lo va a estimular. O sea, el sistema parasimpático puede aumentar la actividad del sistema entérico. Al aumentar la actividad del sistema entérico, quiere decir que va a aumentar la función del plexo de Auerbach. Y al mismo tiempo va a aumentar la función del plexo de Meissner. El parasimpático fomenta la estimulación del sistema gastrointestinal al estimular el sistema entérico. Por ende, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor motilidad, va a haber mayor peristaltismo, se van a relajar los esfínteres y va a haber mayor secreción y flujo. Entonces, en estos procesos podemos técnicamente ir a evacuar, ir a defecar y también podemos mejorar lo que es la digestión. Excepto en lo que es tono de esfínteres, que tiene una función inversa. Eso ya se los había explicado. Ahora viene el simpático. ¿Qué pasa cuando el simpático estimula? Es el sistema de escape o pelea. Cuando nosotros estamos peleando o estamos escapando de alguna situación, ¿nos conviene que el sistema entérico funcione? No. Entonces lo que hace el sistema simpático es deprimir los plexos, deprimir el de Auerbach y deprimir el de Meissner. Por ende va a haber menos movimientos gastrointestinales y también va a haber dilatación, cierre de esfínteres. Se van a cerrar los esfínteres. Y en el de Meissner va a haber menor secreción y menor flujo. Técnicamente aquí no podemos digerir ni tampoco vamos a defecar. Parasimpático aumenta la motilidad y aumenta la secreción de flujo. El simpático disminuye la motilidad y disminuye la secreción de flujo, excepto en los tonos de los esfínteres. El parasimpático en los esfínteres los va a dilatar y el simpático en los esfínteres los va a contraer. Bien, ahora lo que es control hormonal. Ya hemos entendido todo lo que era control nervioso. Ahora vamos a entender un poquito de lo que es control hormonal. El control hormonal está dado por hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Son proteínas. Recuerden, es como las enzimas. Las enzimas eran proteínas con actividad catalítica. Las hormonas son proteínas con actividad metabólica. Pueden acelerar o desacelerar el metabolismo. Simplemente son hormonas. Las hormonas también son proteínas. Un tipo de proteínas especializada. ¿Cómo funcionan las hormonas? Principalmente hay dos tipos de hormonas. Las paracrinas, que son las encargadas de producir hormonas, aquí tenemos esta célula que produce hormonas, salen de la célula y van a estimular una célula diana. Al decir que están estimulando una célula diana, quiere decir que están yendo a estimular una célula objetivo. Este es el objetivo de esas hormonas. Salieron de esta célula, esta era una glándula, y fueron a estimular otra célula blanco. Por eso muchas veces cuando hablen de hormonas, que ya vamos a ver después, estamos hablando de órganos diana, células diana, epitelio diana. ¿Cuál es el objetivo? Y el otro tipo de hormonas que hay son las autócrinas. ¿Qué hacen las autócrinas? Las autócrinas simplemente liberan hormonas, esta célula produce hormonas y esas hormonas simplemente vienen a estimular a las mismas células. Esto en riñón hemos visto que había muchas de lo que eran autócrinas, muchas hormonas que estimulaban el propio tejido del cual
salían. Y viene a estimular. Ahora, ¿qué tipos de hormonas hay en el sistema gastrointestinal? Empezamos por la gastrina, la colecistocinina, la secretina, el peptoinhibidor gástrico y la motilina. Estas son las principales hormonas que van a regular todo lo que es el sistema gastrointestinal. Su función es relativamente sencilla. Por ejemplo, la gastrina, que va principalmente, se secreta en el estómago, también se puede secretar en el intestino, tiene la función de aumentar la secreción de ácido gástrico y el crecimiento mucoso. Aumenta sobre todo en presencias de proteínas. Ya cuando veamos todo lo que es secreción dependiendo de cada uno de los macronutrientes, vamos a ver que la gastrina responde a lo que es presencia de proteínas. Secreta gastrina aumenta el ácido gástrico y el crecimiento de mucosa igual es importante, porque la mucosa es la medida que tiene para protegerse del ácido gástrico. Si la gastrina solo estimularía la secreción de ácido gástrico, entonces el estómago tarde o temprano se autodigeriría. Pero gracias al que genera también crecimiento de mucosa es que se protege. La colecistocinina, que principalmente se secreta a nivel del intestino delgado, a nivel de los intestinos, tiene varias funciones. Para empezar, aumenta todo lo que es secreción pancreática, todo lo que secreta enzima, bicarbonato, otros componentes, su parte exocrina, etcétera, fomenta todo lo que es secreción pancreática. Aumenta la contracción vesicular, quiere decir que también va a hacer que libere el contenido que hay en la vesícula. Y impide o anula la secreción gástrica, cierra el estómago. Es porque ya el bolo alimenticio ha pasado a nivel de los intestinos. Entonces ahí lo cierra y ya simplemente es función de la colecistocinina. Otra hormona que vamos a llevar es la secretina. La secretina es una hormona que igual se va a secretar sobre todo en lo que es a nivel intestinal. Ya no hay batería. A nivel intestinal y va a generar funciones similares a lo que es la colecistocinina. Secreción pancreática y también cierra lo que es la secreción gástrica. Todo lo que es hormonas lo vamos a colocar en otro video. Ahorita se va a acabar. Hasta aquí lo dejaremos la primera parte de lo que es fisiología del sistema gastrointestinal. Creo que ya son más o menos media hora de grabación, así que está bien. Nos vemos para la siguiente